Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva velada de repaso. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? Mi nombre es Santiago, te invito a tomar asiento o si estás trabajando, bueno, que sigas trabajando, pero prestes mucha atención, porque el día de hoy tenemos un tema nuevo. Hoy vamos a hablar de uno de los modos de extinción de las obligaciones. Hoy toca dar oblación y consignación. Bueno, vamos a ir desglosando poco a poco el tema. Vamos a hablar de un concepto estricto, vamos a hablar de características de la oblación y la consignación, vamos a analizar el artículo en el cual se basa este método de extinción o este modo de extinción de las obligaciones. Vamos a ver las etapas que padece este modo de extinción, los tipos y poquito a poco agregando comentarios para que a vos te quede claro. Bueno, ¿qué es la oblación y la consignación? Cuando hacemos referencia a estamos hablando de un modo de extinción de las obligaciones. Uno que no es satisfactorio en cuanto al interés del acreedor. Un modo que cumple determinadas etapas ya establecidas por la ley y posteriormente se produce la liberación del deudor de la obligación. Este modo se caracteriza por poseer un conjunto de etapas que están concatenadas, es decir, que van de la mano y a su vez, como ya mencionamos, es un instituto liberatorio del deudor. En se va a tutelar el interés del deudor que quiere pagar, pero el acreedor no quiere recibir dicho pago. Y como última característica podemos decir que este modo de extinción posee o básicamente es un procedimiento coactivo, es decir, al fin y al cabo se le va a imponer al acreedor en mérito a su deber de cooperar, es decir, vas a tener que cobrar, papi. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo el acreedor no quiere recibir el pago de una deuda? Bueno, el acreedor se rehúsa a cobrar el pago de la deuda para que el deudor más adelante pueda caer en mora. Es decir, pautamos una determinada obligación para el día 25, el deudor ya tiene el monto para pagar y el acreedor dice no voy a aceptar el dinero y no lo acepta con la intención de que pasen unos determinados días para desde esos determinados días poder cobrar la mora. Por lo tanto, siempre va a estar presente la intención del deudor de pagar y el deudor puede en sí realizar este modo de extinción, este procedimiento, sin conocimiento del acreedor. Bueno, este modo de extinción se expresa en el artículo 1481 de nuestro Código Civil, por lo tanto te invito a que hagas una lectura del mismo y pasemos juntos a realizar un análisis de este artículo. Establece que se rehúsa a recibir la suma debida. O sea, estamos hablando del acreedor rehusándose a recibir dicha suma debida. El acreedor no cobra por determinadas causas. ¿Cuáles pueden ser? Una por causa voluntaria, es decir, porque se está discutiendo la forma de pago, los intereses, el lugar de cumplimiento, cosas que son causa voluntaria. O puede ser también por causa involuntaria, porque, por ejemplo, se desconozca el domicilio del mismo acreedor. Entonces, haciendo hincapié en causas voluntarias o involuntarias, debemos visualizar la diferencia, ¿no? Que cuando hablamos de voluntaria, estamos hablando de que hay un diálogo entre deudor y acreedor y hay, un conflicto de intereses entre estos. Pero en cuanto a causa involuntaria, estamos hablando prácticamente del desconocimiento por parte del deudor sobre el acreedor. Y ¿qué puede, siguiendo la misma línea del artículo, puede el deudor? ¿Qué es lo que puede hacer? El deudor en sí sabemos que quiere pagar, pero quiere pagar en causa de qué. Quiere, claro está, evitar ese aumento de intereses, es decir, no quiere pagar la mora, sabiendo que él está completamente en su derecho porque el dinero lo tiene y tiene la intención de pagar, solamente que el acreedor no recibe dicho monto. También puede ser, además del aumento de intereses, que la cosa de la que estemos hablando, de la
obligación le genere gastos. Por ejemplo, en caso de que estuviéramos hablando de un vehículo, bueno, el deudor lo tiene en un garaje que está siendo alquilado y está siendo abonado por este, es decir, si lo tengo más días en el garaje, voy a tener que pagar gastos. Y también en determinados casos, cuando hacemos a referencia, por ejemplo, de bienes que pudieran ser de carácter orgánico, es decir, estamos hablando de fruta, hablando de verdura, bueno, básicamente corre el riesgo de perecimiento de la cosa. Si hablamos de mandarinas o naranjas, si el acreedor no las recibe, yo la voy a tener en su correspondiente cajón o lo que fuere, y si pasan los días estando en determinadas condiciones o lo que fuere, el producto podría pasarse, podría pudrirse o lo que fuere, y bueno, todo esto estaría recayendo sobre el deudor. Y bueno, en síntesis, entonces pueden existir una multiplicidad inmensa de causas por las cuales el deudor quiera pagar ya. Bueno, ahora hablemos de los requisitos para que podamos aplicar este modo o este método de extinción. Bueno, el requisito primordial y esencial es que el deudor no quiera recibir lo que se le debe. Es decir, básicamente, si el deudor quiere recibir lo que se le debe, no vamos a ir por oblación y consignación. Ya claro esto, podría decirse que este es un derecho potestativo del deudor. Sí, podría serlo, porque el acreedor no puede impedir este procedimiento. Ahora, con una definición ya entablada, con unas características también entabladas, con un método, con un requisito, mejor dicho, para que este método se aplique, ya con todo esto claro junto a ejemplos, vamos a pasar a las etapas de la oblación y la consignación. Bueno, la primera etapa es la llamada etapa de oblación. Esta básicamente consiste en la oferta real y formal que realiza el deudor, dirigiéndose al acreedor de que se encuentra en condiciones para pagar y que pone a su disposición la cosa. Es decir, en esta etapa el deudor le va a decir al acreedor: mira, yo tengo con qué pagarte, yo estoy en condiciones de pagarte, y además, toma, esto está a tu disposición, ya sea dinero, la fruta, es decir, solamente te está esperando. Bueno, como resolución a esto, hay dos caminos. El primero, el sencillo, el corto, se podría decir, que sería que el acreedor acepta, cuando se empieza a tramitar toda esta movida, bueno, el acreedor acepta en la primera etapa, en la etapa de oblación, liberando así al deudor y bueno, finalizando el procedimiento. Pero en caso de que el acreedor no acepte, bueno, no se producen efectos, o sea, no se libera al deudor y bueno, continuamos a la segunda etapa. Ya habiendo llegado a la segunda etapa conocida como etapa de consignación. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que ocurre es que se deposita la suma oblada en manos de un tercero o de un banco, a los efectos de que ahora la mora es prácticamente del acreedor. Es decir, el acreedor está entrando en mora, no lo está haciendo el deudor. Además de que la mora ahora es del acreedor, los riesgos son también del acreedor. Y a su vez, en juicio, ahora le es imposible al acreedor alegar la excepción de contrato no cumplido. Es decir, estamos acá porque él no me quiso pagar. No, él te intentó pagar, te intentó abonar en una multiplicidad de veces, en la primera etapa y ahora en la segunda. Y bueno, ¿cómo puede concluir esta segunda etapa? También en dos líneas, en dos caminos. Puede ser que el acreedor acepte ya lo que se le debía pagar, liberando así al deudor y terminando el procedimiento. Pero también la parte más extensa o difícil sería que el acreedor no acepta lo que se le está ofreciendo y se producirían los efectos anteriormente mencionados. Es decir, que la mora empezaría a ser por parte del acreedor, los riesgos son del acreedor y la imposibilidad de alegar excepción de contrato no cumplido también está sobre el acreedor. Y continuaríamos a la etapa número 3. Ahora hagamos un pequeño punteo sobre estos efectos que sobrecaen en los hombros del acreedor antes de continuar a la etapa número 3. Así te queda un poquito más claro. Dijimos que la mora sería del acreedor, es decir, no se van a generar intereses moratorios sobre el deudor, sino que van a caer sobre
la espaldita del acreedor. Por lo tanto, realizada la consignación, el deudor va a tener que pagar mora hasta el tiempo el tiempo que se llegó, el tiempo que se demoró en llegar a la oblación. Bueno, en cuanto a riesgos del acreedor, es decir, que los riesgos pasan a ser del acreedor, podría ser, en caso de que fuera una obligación de dar cosa genérica, si tendríamos que entregar 40, 50 kilos o una tonelada de naranjas. Bueno, si estas naranjas perecen, el acreedor tiene que hacerse cargo, es decir, aceptar las naranjas podridas. Cosa que normalmente no funciona así, porque sabemos que cuando hablamos de una obligación de cosa genérica, lo normal es que, bueno, como sabemos que el género no se extingue, el deudor tendría que proveer otras 30 o otra tonelada de naranjas. Pero como hablamos ahora de que los riesgos son del deudor, el deudor tiene que aceptar la fruta podrida. Y bueno, como ya dijimos, la imposibilidad de alegar la excepción del contrato no cumplido consta en que el acreedor no puede alegar al deudor como defensa que tú no cumpliste el contrato, porque en sí, mediante la oblación se busca subsanar el tema, pero el acreedor prácticamente no lo acepta. Ahora sí, pasemos a la tercera etapa de la oblación y consignación. Esta etapa es el proceso declarativo de bien hecha la oblación y consignación. Estamos hablando de un proceso ordinario promovido por el deudor para obtener una sentencia declarativa por la cual el juez declare que la oblación y consignación fueron bien realizadas. Los efectos de esta última etapa prácticamente consisten en que el deudor queda liberado, los efectos de la extinción de la obligación se retornan a la consignación y bueno, los gastos los abona el acreedor. Entonces podemos decir que ¿cómo concluye esto? Concluye en una sentencia declarativa, una sentencia de un juez declarando que la oblación y consignación está bien realizada. Posteriormente se liberaría al deudor y finalmente se culminaría el procedimiento, es decir, acabaríamos con la oblación y consignación. Ahora, ya sabiendo qué es la oblación y consignación, teniendo las características, los efectos, las etapas y los cambios de efectos que sobrecaen en los sujetos, en deudor y acreedor, ahora pasaremos a hablar de los tipos de oblación y consignación de suma de dinero. La oblación de suma de dinero está prevista en el artículo 1482. La misma tiene requisitos. Hablamos de 7 requisitos. 6 de ellos, los primeros 6, son requisitos sustanciales y el séptimo es un requisito formal. Primer requisito, legitimación pasiva. Segundo requisito, legitimación activa. Tercer requisito, principio de integridad. Cuarto requisito y quinto requisito, exigibilidad. Sexto, lugar de pago. Y por último, el requisito formal, que sería que se dé por medio de juez de paz o algo así. En cuanto a consignación de suma de dinero, esta se expresa en el artículo 1483. Y los requisitos son A, extrajudiciales, que son el numeral 1 y 2, y B, intervención necesaria del juez de paz, que son que están establecidos en el numeral 3 y 4. Ahora, hacemos hincapié en la declaración de bien hecha la oblación y consignación de suma de dinero, la cual se ve expresa en el 1484. Es un proceso ordinario, facultativo, pero necesario para la liberación del deudor. Efectos. Bueno, los efectos que se presentan son A. La sentencia declara la liberación del deudor de la obligación con efectos retroactivos a la consignación, establecido en el 1481. B. Indemnización al deudor de los gastos. C. Artículo 1486. No puede revocar la consignación. Y bueno, produce iguales efectos la aceptación de la consignación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que prácticamente en la etapa de consignación, la segunda etapa, si se acepta la consignación, se van a producir exactamente los mismos efectos por haber llegado a esa etapa. La indemnización, de los gastos que tuviera el deudor, que no se puede revocar la consignación, etc. Y bueno, estimados, acá damos por cerrado el tema de oblación y consignación. Espero te haya ayudado, te haya servido de algo. Y bueno, si fue así, déjame tu like, suscríbete si sos nuevo, compartilo para que más se acerquen y generemos más resúmenes.
¿Qué te parece? Mi nombre es Santiago, un gusto, que tengas linda mañana, tarde o noche.